Bien, le damos un aplauso. Bienvenidos a todos los que nos visitan el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muy bien. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Juan 15, 18. Búsquelo tranquilo, Juan 15, 18. La prédica de hoy, para los que les gustan los títulos, se llama ¿Cuál es la diferencia? No sé si se acuerdan esos libros. Hoy los chicos usan todo digital en las pantallas, pero a mí me gustaban mucho los libros de colorear, los juegos de sopas de letras y demás. Y me gustaban mucho. Y había algunos juegos específicos que eran dos fotos bastante parecidas y que había que encontrar las diferencias, ¿no? Y decía, encontrar las 7 diferencias. Y a simple vista las fotos parecían iguales, pero si uno se ponía a mirar en detalle, había cosas que eran totalmente diferentes y el juego estaba en prestar la suficiente atención para poder encontrar las diferencias. Escuchaba hace unos años atrás un concierto que me invitaron en una iglesia, era un recital de una banda de rock, y estaba bueno. Fuimos con un grupo de amigos, yo era unos cuantos años más joven, no estaba casado todavía, y fuimos con un grupo de amigos porque era en una iglesia, un ambiente muy muy lindo, y cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con la banda. Sonó muy lindo, sonó muy bien, pero hubo algo que me sorprendió, y es que el recital comenzó y terminó, pero en ningún momento dentro de ese recital se habló del Señor, en ningún momento se habló de Dios, en ningún momento se hizo un llamado. Y les voy a decir más, las canciones que la banda cantaba eran canciones con un sentido metafórico. ¿A qué me refiero con un sentido metafórico? Un sentido metafórico significa que uno, conociendo mucho la palabra y conociendo la Biblia, tenía que tratar de interpretar que indirectamente estaban hablando de Dios, pero no se lo nombraba a Dios en sí como tal. Uno tenía que entender más o menos por la letra, por lo que uno conocía que la canción era cristiana. Y hablando con un líder de esa iglesia me dice, yo no era pastor ni nada todavía, pero me dice, ¿viste qué bendición? Hoy la iglesia se llenó, una iglesia muy grande. Hoy cientos de jóvenes se juntaron a adorar al Señor. Entonces yo le respondí, quizás un poco frío, quizás estuvo mal lo que le dije, pero yo le respondí, claro, porque no hubo ninguna diferencia entre un recital cristiano y un recital secular. Prácticamente no hubo ninguna diferencia. Entonces, cuando no hay ninguna diferencia, las personas que vinieron no vinieron a una iglesia y no vinieron a adorar. Vinieron personas que no conocían a Dios, sí, pero vinieron a un recital. Y técnicamente no se llevaron nada más que una hora de entretenimiento, de música, de pogo, de saltar. Y no se llevaron absolutamente nada. Yo creo firmemente que los hijos de Dios fuimos hechos, creados y diseñados para marcar la diferencia. Y yo creo que si en un ambiente y en un lugar donde Dios te pone, vos no estás marcando la diferencia, quizás ya hay algo que estás haciendo mal. Quizás hay algo que tengas que replantearte como cristiano. Si las personas de alguna manera no conocen tu fe directamente, o si quizás en tu lugar de trabajo ni siquiera saben que sos cristiano, o en tu escuela no saben que sos cristiano o que asistís a la iglesia, quizás tengas que replantearte en este tiempo tu fe. Porque la fe es lo que nos tiene que destacar. Dice la Biblia que una luz no se puede esconder debajo de la mesa. Aunque nosotros la queramos esconder, va a encontrar la forma y va a encontrar la manera de iluminar. Y un verdadero cristiano no hace más que irradiar luz. No hace más que iluminar a otros. A veces, siquiera sin hablar. A nosotros nos ha pasado de estar con hermanos y que se nos acerque alguien y que nos diga, ¿qué tienen ustedes? Ustedes tienen algo diferente. ¿Y qué? No sé, pero hay algo en ustedes. Hay algo diferente. Aunque no hayamos dicho nada, aunque no hayamos expresado nada, pero las personas que están alrededor nuestro pueden sentir que hay algo diferente en nosotros.
Y yo hoy te quiero hacer esta pregunta con el título de la prédica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre vos y alguien que no es cristiano? Dice la Biblia que cuando Pedro lo negó a Jesús, lo negó porque tuvo miedo, porque quiso salvar su vida, lo negó. Dice que lo escucharon hablar y que le dijeron, vos andabas con Jesús, porque vos hablás como Él. El contacto con Jesús, de alguna manera, lo había cambiado a Pedro. Pedro ya no era la misma persona, a pesar de que estaba haciendo algo mal. Yo te voy a decir algo, cuando vos tenés un encuentro personal con el Espíritu Santo, cuando tenés un encuentro personal con el Señor, así peques y hagas las cosas mal, vas a tener algo diferente. La gente va a notar que sos diferente. La gente va a notar que no perteneces a ciertos mundos y a ciertos ambientes, quizás donde te esfuerces por pertenecer y por estar. ¿Cuál es la diferencia entre vos y alguien que no conoce al Señor? ¿Hay alguna diferencia? Esa pregunta es un poco más profunda, ¿no? ¿Marcamos de alguna manera la diferencia? Dice la Biblia en el libro de Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué tremendas palabras de Jesús, ¿no? Saben que los seres humanos siempre tenemos la necesidad de pertenecer. Nos gusta pertenecer. O sea, saben que somos seres sociales por naturaleza. A pesar de que hay gente que dice, no, a mí me gusta estar solo, a mí me gusta, no sé, la tranquilidad, me gusta la paz, me gusta estar tranquilo. Pero todos en algún momento de nuestra vida necesitamos contacto con personas de nuestra misma especie. Necesitamos contactos, hablar con personas, relacionarnos con personas, compartir gustos, compartir intereses con personas. Ahora, yo no sé si alguna vez te pasó esta sensación de sentirte un sapo de otro pozo. De sentir que estás en un lugar y no perteneces, o no sos parte, o no encajás, o haces todo lo que tenés que hacer para encajar, para estar dentro del estándar, pero de repente sentís que no sos de ahí. Y es muy loco porque Jesús nos está hablando de esto. Me dice, si el mundo os aborrece, a mí me lo hicieron primero. A mí no me entendieron. Mirá, hay una característica de las personas exitosas y es que siempre pasan por no ser entendidas. Así que si sos una persona que crees que nadie entiende, que pensás diferente, que tiene un pensamiento diferente, quizás estés dentro del estándar de Dios para ser exitoso y para marcar la diferencia. Yo he retomado contacto en este tiempo con personas que conocí hace muchos años, quizás en mi infancia, en mi adolescencia, y he notado algo muy, muy, muy particular, que las personas que hoy tienen éxito y que yo conocí en mi niñez y hoy son exitosos, rompían el molde y rompían el estándar. No eran como el resto del grupo. Yo he hablado con compañeros míos de la adolescencia, de la infancia, he charlado con ellos, he conversado y he visto de que los que eran quizás los cancheritos, los que encajaban en el grupo, los que eran populares, siguen con una vida tan fracasada como en aquel entonces. Pero de repente los que quizás eran tímidos, los que quizás estudiaban un poquito más, los que estaban un poquito fuera del molde y del estándar, hoy son exitosos. Hablaba con un amigo que era muy tímido, muy calladito, íbamos para todos lados, andábamos siempre juntos charlando, estudiando y demás, y hoy en día él es un empresario exitoso, es un profesional, Dios lo ha bendecido un montón y rompió el molde. Y me decía, a mí en la secundaria me cargaban, se burlaban de mí, no se acercaban a mí, pero sin embargo él, por estar fuera de ese estándar, logró marcar la diferencia. Si te sentís diferente, quizás ya estés calificando para el Señor. Si te sentís una persona diferente, quizás sea lo primero que Dios use en tu vida. Esas diferencias
van a hacer que vos puedas marcar la diferencia, valga la redundancia, entre otros, que vos puedas destacar entre otros. Hay que marcar la diferencia. Mirá, muchos marcan la diferencia, pero no para bien. Y ese es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Hay cristianos que marcan la diferencia para mal. Hay cristianos que dejan mal parado el evangelio. Yo me encuentro con personas que de repente me preguntan y me dicen, fulanito va a tu iglesia, y yo primero le pregunto por qué, antes de decirle sí o no. ¿No? Para ver si lo tengo que conocer o si lo desconozco. Por lo general, algunos suelo desconocerlo, otros digo, no, sí, ese va a mi iglesia orgulloso, ¿no? Pero siempre pregunto, primero, ¿por qué? Porque es necesario saber si estamos marcando la diferencia. Dice la Biblia que todo lo que hacemos en nuestra vida tenemos que hacerlo como para el Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que si nosotros encontramos dentro de la iglesia lo mismo que en el mundo, no estamos marcando la diferencia. Yo estuve en este recital y no encontré nada diferente a un recital secular. Yo vengo del mundo secular, vengo de la música, vengo de trabajar como músico profesional, conozco los ambientes y no encontré nada diferente dentro de la iglesia. Y si yo no encuentro nada diferente, me voy exactamente igual que como vine. Te voy a decir algo, hay gente que quiere lo mejor de Dios, pero sin cambiar lo peor que tiene en su corazón. Hay gente que quiere todo de Dios, pero lo quiere sin sacrificar absolutamente nada. Y este es el problema que tenemos muchas veces. Las iglesias que predican un mensaje de confrontación no son las más populares. Yo entiendo, el evangelio significa buenas noticias, significa buenas nuevas. Y está bueno que nos den un mensaje motivacional. A mí me gusta motivar a la iglesia a que crean que realmente pueden solucionar sus problemas, sus situaciones, pueden salir adelante con el Señor, pueden ser bendecidos, pueden ser sanos, pueden ser prosperados. Yo quiero motivar a eso como pastor. Es mi deber como líder, pero también es mi deber predicarte un mensaje que te confronte. Te voy a decir más, vos no vas a cambiar nada en tu vida hasta que no seas confrontado. Cuando somos confrontados es donde realmente nosotros cambiamos. Si el mensaje no nos mueve, si el mensaje no nos confronta, si el mensaje solamente acaricia nuestra alma y decimos, ay, qué linda palabra, qué contento que me fui, pero sigo pecando y mi vida sigue siendo igual, yo no voy a poder generar un cambio verdadero. Yo necesito en este tiempo ser confrontado con la palabra. Necesito que la palabra me confronte. El problema es que, le repito nuevamente, no son los líderes más populares los que confrontan. Hay gente que congrega en una iglesia hasta que escucha algo en lo que está de desacuerdo. Hasta que escucha algo que no le gusta. Una persona me dice un día, yo quiero que vos seas mi líder, yo quiero que me mentorees, yo quiero que me enseñes. Hasta que le dije algo que no le gustó. No estoy de acuerdo, me dice. Y yo le digo, yo no te pido que estés de acuerdo, yo te pido que aprendas. Porque uno no aprende estando de acuerdo. Te lo voy a repetir a eso, uno no aprende estando de acuerdo. No nos lleva a cambiar las cosas que nos gustan. Las cosas que no nos gustan son las que necesitamos cambiar en nuestra vida. Una persona me dice un día, pastor, vos siempre me retás y vos siempre ves lo malo y ves lo negativo en mí. No es que veo lo malo y veo lo negativo, veo las cosas buenas también. ¿Sabés cuál es el problema? Que las cosas malas son las cosas que tenés que cambiar. Yo tengo 3 hijos y si uno de mis hijos viene y me dice, papá, me saqué un 10, lo único que puedo hacer es felicitarlo o llevarlo a McDonald's. Y ya está, y terminó ahí. Pero el que me dice tengo un 1, tengo que estar encima de ese. Tengo que hablarle, tengo que retarlo, tengo que confrontarlo. Y hay gente que me dice, el pastor siempre me dice lo malo. Es que las cosas malas son las que te llevan al infierno. Entonces es necesario que en este tiempo Dios pueda hacer hincapié en tu vida, en las cosas que necesitas ser confrontado. Porque si no, ¿para qué querés un líder? No, porque yo necesito un pastor que me quiera, yo necesito un pastor que me comprenda, yo necesito un pastor que me ame. Usted necesita un novio, no un pastor entonces. Pastor, el líder tiene que confrontar para poder generar una situación que genere en nosotros cambio. Nosotros necesitamos cambiar.
Yo entiendo que a veces es necesario y que a veces necesitamos ser apapachados, a veces necesitamos que nos llamen, a veces necesitamos que nos pregunten ¿cómo estamos? Y si usted está esperando eso, se equivocó de iglesia, porque este pastor es un desastre. Yo no le pregunto ni a mis hijos cómo están. Mi esposa llegó a Paraguay, no me mandó un mensaje para avisarme que había llegado. Y yo tampoco le pregunté. Creo que el lunes nos vamos a ver. Hemos cruzado algún mensaje por alguna cosa administrativa de la iglesia. Y algunos hermanos esperan que yo les mande mensaje. No le mando mensaje ni a mi esposa. Ay, pero el pastor no me dijo nada, no me llamó. Madure, llame usted. En esta iglesia nadie me llama. Y no, nadie te va a llamar. Tenés que llamar vos. ¿Necesitas algo? Llamalo. Pastor, necesito algo. Pero hay algunos que te dicen, le hablan a otro hermano, le chusmean a otro hermano. Ah, ¿viste? El pastor nunca me llama. Y yo que estoy teniendo este problema, estoy pasando esto, estoy pasando el otro, aquello. Entonces vienen y me dicen, pastor, llamalo a fulanito que está mal. Y yo lo llamo. Hola, hermano, ¿cómo anda? Bien, pastor, bendecido. Bueno, chau. Es increíble, ¿no? A veces nos quejamos, pero no nos gusta ser confrontados. Ya tenemos una madurez donde cuando hay un problema lo tenemos que hablar. Pero no tenemos que permitir que no haya confrontación en nuestra vida. Porque donde somos confrontados somos edificados. Donde somos confrontados realmente nosotros podemos crecer y podemos ir para adelante. No podemos obtener lo mejor de Dios sin pasar por la parte negativa, sin pasar por donde no queremos pasar. El mismo Jesús tenía que hacer un viaje y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y Samaria representaba todo lo que él no quería. Todos los lugares donde un judío realmente no quería estar, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Sabes que la Biblia enseña de que prácticamente los miraban mal, no los atendían en los negocios? Déjeme hacer un paréntesis acá. Ahora sigo con la prédica, pero enseñarle algo quizás teológicamente para profundizar en la palabra. ¿Vieron cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza? Hay gente que muchas veces me dicen, ¿vieron que Jesús era pobre, pobrecito, no tenía dónde dormir? No, Jesús tenía su propia casa. Yo no sé si usted sabía eso, pero la Biblia enseña, en el milagro donde bajaron el paralítico por el techo, dice que estaba Jesús en su casa, en su propia casa. Jesús tenía su casa. Cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde apoyar su cabeza, era porque estaba en Samaria. Y cuando le escuchaban el acento judío, no les daban hospedaje. Por eso tenemos que escudriñar la palabra muchas veces, porque no la entendemos y cuando no la entendemos la interpretamos mal y la practicamos mal. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros no sabemos por qué están escritas las cosas o para qué están escritas, pero cuando nos ponemos a escudriñar en la palabra, a buscar en la profundidad, comenzamos a encontrar todos estos detalles. Bien, volvamos a la palabra del Señor. No podemos pasar por lo mejor de Dios sin experimentar lo malo y lo negativo, las partes que no nos gustan. Aún si usted va a estudiar una carrera universitaria y va a estudiar lo que a usted le gusta, lo que usted ama, lo que a usted le apasiona, va a tener que pasar por materias que no le gustan. Yo todo lo que quería estudiar siempre tenía matemática, porque en la facultad el razonamiento matemático es para todo. Y siempre decía yo, me tengo que encontrar con matemática. Y no me gusta la carrera de matemática, pero todo lo que me gusta tiene matemática. Me gusta la ingeniería en sistema, que es pura matemática. Me gusta la música, que es pura matemática. Y todo lo que me gustaba tenía matemática y me tenía que encontrar con la matemática. Y no me quedaba otra. Y cada vez que agarraba ahí un cálculo matemático decía, me es necesario pasar por Samaria. Me ponía a orar y trataba ahí de sacar el cálculo lo mejor posible. Pero lo que quiero que entiendas es que siempre el Evangelio va a tener algún trago amargo. Va a tener algo con lo que nos encontremos que no nos guste, pero es parte del proceso. Si no somos confrontados, no cambiamos. A veces hay cosas que las queremos dejar pasar, pero ¿sabes qué? Dios no te las va a dejar pasar. Vas a tener que ser confrontado. Si querés algo diferente en tu vida, si querés resultados diferentes, vas a tener que hacer algo diferente. Hay gente que haciendo siempre lo mismo espera tener un resultado diferente. Hablas siempre con las mismas personas. Haces negocios siempre con los mismos que te estafan. Te juntás siempre con los mismos familiares que tenés problemas. Pero sin embargo decís, yo espero en algún momento tener fe y que la cosa cambie.
Y la cosa no cambia nunca. Porque Jesús nos está diciendo que somos diferentes. Y cuando somos diferentes, nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Mirá, no justifiques hacer las cosas mal solo porque otros las hacen. Nada justifica que vos en tu vida hagas las cosas como no corresponde. Un pastor, un supuesto pastor, ¿y por qué digo supuesto? Porque un día me dice, bueno, yo estoy haciendo ciertas cosas mal en mi vida, pero porque justifica. Él estaba contrabandeando mercadería de un país a otro y me decía, yo la traigo de allá de manera ilegal y la vendo acá y le saco una ganancia. Ah, mirá qué lindo, le digo. ¿Y por qué haces eso? Y porque el gobierno nos roba. Y bueno, como el gobierno nos roba, justifica que nosotros hagamos las cosas mal. Pero le digo, la Biblia dice que no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Si hay algo injusto en Argentina, escuchen, si hay algo injusto, y no quiero hablar de política, pero lamentablemente me voy para ahí siempre. Si hay algo injusto en Argentina, son los impuestos. En Argentina pagamos impuestos hasta para dormir. Pagamos impuestos por donar, pagamos impuestos por recibir una donación, pagamos impuestos por nuestro sueldo, por el sueldo que recibimos pagamos impuestos por vivir, pagamos impuestos por los servicios. Hay impuestos por todos. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso que nosotros tenemos que entender que nada justifica hacer malas cosas. Nosotros no tenemos una justificación. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar. A su tiempo. Y algunos me pueden decir, pastor, ¿cuándo va a ser el tiempo? Yo ya estoy cansado de hacer el bien, ya estoy cansado de hacer las cosas de manera correcta. Quizás todavía no esperaste lo suficiente. La Biblia dice que los que han sembrado con lágrimas van a cosechar con gozo. Y eso es una promesa de parte del Señor. Pero vos tenés que aprender a marcar la diferencia. Si vos querés que las cosas sucedan en tu vida, no vayas por el camino convencional. Marcar la diferencia. Si todos vienen a la iglesia y no todos los cristianos son como deberían ser, empezá marcando vos la diferencia. Si todos trabajan y todos tienen el mismo sueldo y ganan lo mismo y todos llegan al mismo lugar, empezá marcando vos la diferencia y hacé algo diferente en tu vida. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar? Y quiero cerrar con esto, no voy a detenerme mucho más. ¿Cuántos cambios en nuestra vida tenemos que forzar? No depende del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que forzar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer por imposición. Que vos te las tenés que imponer y que vos te tenés que... No, pero pastor, cuando el Señor quiera nada. Vos tenés que querer. Escúchame. El Señor no puede querer nada en tu vida que te haga mal. Y hay gente que aún piensa que Dios tiene que poner ese querer como el hacer. Hay gente que piensa que Dios los tiene que obligar y somos nosotros los que nos tenemos que obligar. Yo he escuchado gente que fuma y que me dice, bueno, cuando el Señor quiera, el Señor me va a sacar el cigarrillo. Y tiene que tomar vos la decisión. Cuando Dios quiera, Dios me va a sacar el alcohol. Si Dios me lo quisiera sacar, ya me lo hubiese sacado. No. Dios no quiere nada malo para tu cuerpo. Dios no quiere nada malo. Y bueno, si el Señor quiere que me congregue y que no me caiga ninguna visita esa hora, que no pase nada y las cosas se van a dar. No. Dios siempre quiere que vos hagas. El problema es que vos no querés marcar la diferencia. Para marcar la diferencia hay que ser confrontados con nosotros mismos. Nuestro enemigo más grande no es el diablo, sino que somos nosotros. Somos los únicos enemigos de nuestro propósito. El único que puede frenar el propósito de Dios en tu vida sos vos mismo. Por eso que la Biblia dice que es mejor el que se domina a sí mismo que el que gobierna una ciudad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estás marcando la diferencia? ¿O estás siendo quizás uno más del montón? Qué lindo que es que puedas destacar. Que puedas destacar por la unción. Que puedas destacar por la fe. Que te puedan ver en tu trabajo y que tu jefe pueda decir, este empleado es diferente. Este no se queja. Este le pagamos menos y lo acepta. Este llega temprano. Este es el último que se va. Yo no sé por qué, pero hay algo diferente. Que puedas marcar en tu vida la diferencia.
Cuando vos marcás la diferencia, y acá está la parte más linda, que es la promesa de Jesús. Dice, muchos han rechazado mi palabra, pero dice, así como muchos guardaron mi palabra, también van a guardar la palabra de ustedes. Por cada persona que te rechace, el Señor va a traer más personas que te bendigan. Por cada persona que te haga el mal, el Señor va a traer más personas que te hagan el bien. Porque sabes que cuando yo hago lo correcto, es una siembra, quizás una siembra con lágrimas. Porque a veces hacer lo correcto requiere pasar por injusticias. A veces marcar la diferencia requiere pasar por tonto muchas veces. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, tenemos garantizado ese nivel de cosecha y ese nivel de multiplicación. Dice, así como guardaron mi palabra, dice Jesús, van a guardar la palabra de ustedes. Hay gente que cree que marcar la diferencia es ser rechazado. Hay gente que cree que marcar la diferencia es pelearse con todo el mundo. Hay gente que tiene problemas con todo el mundo, que no puede estar bien con nadie. Y creen que son demasiado ungidos. El problema son los demás. Yo estoy demasiado ungido, soy demasiado santo. Y por eso no me quieren, pastor. No te quieren porque sos asqueroso. Sos como la baldosa floja que todo el mundo la esquiva, ¿viste? O el chicle que todo lo tiene en la boca pero no lo traga nadie. Y a veces somos así y creemos que estamos demasiado ungidos. Pero ¿sabés qué dice Jesús? Que a la vez que hay personas que te rechacen, también tiene que haber personas que te acepten. La Biblia dice que cuando Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Tiene que haber a tu lado personas que te bendigan, personas que te sigan, personas que se identifiquen con vos, personas que por ver la diferencia decidan bendecirte y acompañarte en tu camino. Yo oro en este tiempo, no solo porque puedas marcar la diferencia, sino porque Dios ponga en tu camino personas de bendición. Y si el Señor tiene que apartar personas de tu camino, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Parte de la confrontación del mensaje, escúchame, parte de la confrontación del mensaje es que Dios saque de tu vida lo que tenga que sacar. Van a ocurrir rupturas. Te van a bloquear de WhatsApp, que ahora está de moda. Te van a bloquear del Instagram. Voy a buscar el perfil a ver qué está haciendo este desgraciado. No lo puedo ver, estoy bloqueado. Te vas a encontrar con situaciones que no te gusten quizás. Pero hay cosas que Dios está permitiendo. Dice que Él va a separar lo vil de lo precioso. Él tiene que separar el trigo y la cizaña, aunque van a crecer juntos quizás. Pero viene un momento donde hay que separarlo. Pastor, tal persona estuvo toda mi vida al lado mío, ¿y ahora qué pasa? Y ahora me dejó, ahora me traicionó, ahora me abandonó. ¿Sabés qué pasa? Que lo que tiene Dios es tan grande que vos tenés que seguir creciendo. Y los que se detengan van a quedar en el camino, pero vos no te vas a detener. Si el Señor tiene que provocar rupturas en este tiempo, Dios lo va a hacer. Dios va a provocar lo que tenga que provocar para que no te detengas. Hay gente que la propia bendición los detiene, ¿sabías? Son un poquito bendecidos y bueno, ya está, pastor. Yo ya no le pido al Señor más nada, yo hasta acá llegué cuando Dios me dé esto, cuando Dios me dé lo otro. No, Dios tiene mucho más. Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria. Ay, pastor, yo tenía esto y ahora ya no tengo nada. Yo tenía esto y lo tuve que vender. Yo tenía estos bienes y lo perdí. Yo tenía esto, yo tenía lo otro, pastor, y lo tuve que perder. Y lo perdí por las diferentes circunstancias, por el país, porque aumentó el dólar, porque me pasó esto, porque me pasó el otro. Tranquilo, porque Dios no te quita nada que no te vaya a dar multiplicado. Todo lo que Dios pide es una siembra con lágrimas que va a generar una cosecha abundante. Tranquilo, porque cuando viene una pérdida hay restitución al 100 por 1. ¿Cuánto lo están creyendo en esta mañana? Ponete de pie por un momento.